Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela, dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Hola Juli, qué rico verte nuevamente, otro episodio más de ¿Y ahora quién nos calla? Bueno, yo te veo muy bien acompañada, por favor cuéntame con quién estás. Hola Marce, un abrazo grandote. Estoy en España. Me vine para España a buscar este par de muchachos. No tan así, pero aquí estoy con ellos. Y bueno, los invitamos, Marce, porque son dos personas que tienen una historia de emprendimiento, a pesar de los jóvenes que son. Creo que hay un saldo educativo súper interesante para la gente que oiga este episodio, porque ellos arrancaron antes de graduarse del colegio con una empresa que hoy les permite sostenerse aquí en España. Aparte de eso, están estudiando y creo que de verdad, pues hay como mucho que contar, así que los invitamos. Ellos son Alfredo Montaner y Santiago Latuf. Y bueno, son nuestros invitados de hoy. Ellos tienen una empresa que se llama Opnova y la idea es que nos cuenten toda su trayectoria, cómo comenzó su amistad, su idea, cómo cranearon todo. Y bueno, bienvenidos y qué rico tenerlos acá. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, están los dos con un micrófono y ahorita les paso el mío. Entonces, bueno, lo primero es eso, ¿no? Cuéntenos un poquito, ¿ustedes hace cuánto son amigos? ¿Qué edad tienen? ¿Y cómo es que nace la idea de tener un negocio incluso antes de salir del colegio? Si quieren tener los dos micrófonos. Pues, a ver, ahorita mismo tenemos 21 años, Santiago tiene Sí, tengo 20. 20. Nosotros nos conocimos en el colegio, estamos en un colegio en Panamá Pacífico. En el 2018 creo que los dos llegamos, coincidimos en la época del Mundial más que todo. Y yo me acuerdo que la primera interacción que tuvimos fue muy graciosa porque él llegó nuevo y yo le dije, oye, cualquier cosa tienes aquí un amigo, yo no lo conocía de nada. Y fue así, Sí. como que empezamos a coincidir y nunca fuimos amigos. No, como tal en el realmente colegio. como 2 años que estuvimos juntos en el colegio fuimos amigos, pero así de vernos, tipo, nos caíamos bien, pero no éramos amigos como lo somos ahora, obviamente. Y a eso del 2020, a inicios, como que empezamos a jugar básquet, me acuerdo. En pandemia Justo como que nos antes. veíamos mucho para jugar básquet. Sí, justo antes de que empezara pandemia empezamos a jugar básquet bastante. Exacto. Y cuando, bueno, cayó pandemia, cerraron todo, hablábamos mucho, pues... Por videollamada. Sí, por videollamada. Yo creo que nos ayudó mucho era que estábamos cerca, como en Panamá Pacífico. Exacto. No teníamos muchos amigos, los dos como que coincidíamos mucho Exacto. y tanto para el básquet como para videollamadas y jugar PlayStation tal, como que era la típica amistad donde nos moríamos de risa y era una bobada todo el tiempo. Sí. Entonces así nació, yo creo que Así nació la la amistad. amistad. Exacto. ¿En qué coincidieron ustedes para llegar en algún momento a ver que esta amistad fuera más allá y les diera la idea de empezar un negocio? Okay. Bueno, yo creo que siempre hemos tenido una mentalidad similar en el tema de que los dos somos echados para adelante, nos gusta, bueno, trabajar, siempre tuvimos muchas ideas. Alfredo tenía un negocio de zapatillas, ¿no? Y yo me acuerdo que en pandemia yo estaba haciendo un curso de páginas web y entonces, bueno, buscando clientes, Alfredo tuvo la necesidad de una página web y hablando, se me ocurrió la idea de que yo le podía hacer una página web para ese mismo negocio de las zapatillas. Y bueno, ahí fue creciendo un poco eso, al final eso no llegó a mucho, al final hice la página web, pero Yo ni siquiera te pagué por esa página, ¿verdad? no, todavía me debes esa plata. Pero bueno, o sea, ahí surge esa mentalidad y nos dimos cuenta que teníamos una mentalidad similar en ese sentido. Y claro, a través de ese tiempo nos hicimos muy, muy amigos, pero realmente la idea del negocio creo que surgió en 2023, a inicios de 2023, cuando estaba Alfredo en su último año y yo estaba en onceavo. Entonces empezamos a hablar de una idea como en el aire un poco, de que sería chévere, bueno, hacer un negocio. La verdad no teníamos idea de qué, pero era como una idea. Y después Alfredo, si quieres contarlo tú, porque fuiste tú el que Sí, te le ocurrió. no sé, fue como... Lo que pasa es que yo siempre he sido inquieto desde pequeño y eso es algo que yo creo que le debo mucho a mis papás porque eh, esas ganas de moverse, de hablar con gente, de crecer siempre estuvo conmigo. Y yo creo que hay un momento en el que Santiago estaba en mi casa y a mí me hizo clic
decirle una idea que yo tenía hace rato, y es que yo siempre había hecho dinero, fuera mucho o poco, con cosas que me gustaban. O sea, yo nunca había hecho algo, o sea, nunca había producido dinero con algo que no me gustara. Y justo como unos 2 meses antes yo había leído que a veces el dinero está hasta donde no te gusta. Entonces yo por curiosidad, porque al final yo era un estudiante, no tenía nada que perder, yo me puse a pensar, listo, ¿qué tipo de dinero puedo hacer yo en algo que yo no tenga ni idea? O sea, que al final yo no sepa hacer nada, que sea algo totalmente nuevo para mí. Y ese era el reto, como decir, listo, ¿cómo yo saco dinero del aire, entre comillas? Porque es que yo vendiendo zapatillas puedo ser bueno, porque es que al final me gustan y yo te digo, si se te ven bien, te las vendo. Claro. Pero al final, ¿cómo hago yo para vender algo que yo no tenía ni idea? Entonces esa fue un poquito la idea y empecé a pensar en servicios que yo pudiera cobrar algo mensual, porque es que al final yo con lo de las zapatillas, yo no o sea, si yo no vendía, yo no ganaba. Entonces yo quería buscar la manera de tener un ingreso Claro, que con clientes fuera recurrentes. exacto, con clientes recurrentes, que fuera algo tipo suscripción. Y yo, por más que sea bueno vendiendo y tal, yo no soy bueno en computadora, yo no soy bueno en programas. Y este señor siempre fue bueno en eso. Entonces hubo un día en el que estábamos en la casa y le comenté la idea así desde cero y me acuerdo los dos de yo estar al lado de la pantalla de la televisión que teníamos en la terraza y Santiago haciendo una cita viéndonos, viéndome con la idea y yo, bro, tenemos que hacer esto, esto y tal, y nos puede llegar a producir esto, esto y esto. Y yo no sé qué le está pasando por la cabeza, pero yo todos los días digo que yo le agradezco que él dijo, listo, démosle. Porque si cualquier otro me hubiera dicho, no sé, teníamos Yo creo que 18 fue. 18 y 19, o Sí. sea, Pues también es que yo estaba en un momento donde como que no quiero decir me aburrí, pero como que necesitaba hacer algo. O sea, mi papá tiene una empresa y yo siempre lo he ayudado desde que era pequeño. Y yo en ese momento como que estaba queriendo hacer cosas. Yo le decía a mi papá, ponme a hacer cosas que necesitas ayuda. Y claro, en ese momento Alfredo surgió con la idea y yo dije, démosle de una. Claro, era una idea un poco no refinada, digamos, con lo que tenemos hoy en día, porque pues la idea de Opnova al principio surgió con hacer branding, solamente como los servicios de branding y la idea era un poco ayudarnos de la inteligencia artificial, porque era justo el momento donde estaba iniciando todo este tema de los programas y tal. Entonces era como que, ok, no tenemos que hacer mucho trabajo porque la inteligencia artificial nos va a ayudar y vamos a poder pues cubrir una necesidad de ciertos clientes, pero claro, a medida que ha pasado el tiempo, pues me imagino que lo contaremos a más detalle más adelante, pero hemos ido refinando todos los servicios a las necesidades reales y nos hemos dado cuenta que esto realmente no, los clientes no tienen este tipo de necesidades. eh, Hace falta que aprendamos ciertas cosas para poder cubrir otras necesidades, como que adaptarnos un poco. Eso fue lo que, pues, como un poco el proceso de cómo inició Upnova, sí. Ok, bueno, yo quiero hacer un pequeño spoiler, ellos van a contarlo más, pero fíjate, Marce, que están contando que la idea no estaba refinada. Yo quiero que paremos ahí, porque no esperaron a tener todo listo, sino que arrancaron. Y ahorita nos van a contar que tienen clientes en varios países, pero todo arrancó con una idea a la que le dieron cuerda. Entonces yo creo que aquí hay algo importante y es la mentalidad que tuvieron de decir, ok, arrancamos y vamos ajustando. Entonces, hablen un poquito sobre esa mentalidad y cómo la engancharon, porque es que a veces uno tiene una idea y el otro lo frena sin intención de frenar, pero no va por el mismo rumbo. ¿Cómo fueron conectándose ustedes y cómo fue que arrancaron esos primeros pasos? ¿Cómo llegó el primer cliente? ¿Cómo ajustaron lo que estaba pendiente y a dónde han podido llegar? yo me animo a responder eso, porque si es verdad que la primera cosa que se me viene a la cabeza cuando me mencionas esto es algo que uno de los mentores que yo más sigo, que tú lo conoces, que es Ryan Serhant, una de las personas que yo más leo y que más aprendo de él, dijo, cuando tú dices que no, tú pierdes muchas oportunidades, porque tú por miedo puedes decir que no o por no saber algo, con todo el derecho tú puedes decir no. Pero yo siempre, él una vez en un libro dijo, cuando tú dices sí, tú abres puertas, ya luego tú resuelves. Entonces, como que si tú te lanzas a algo, ya tú puedes aprender en el camino. Eso es algo que a mí me gustó y algo que quise aplicar en el proyecto Obnova porque yo no tenía ni idea de hacer branding, no tenía ni idea de crecer empresas por medio de redes sociales, yo no tenía ni idea de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo dije, listo, yo voy a ofrecer este servicio, si alguien me contrata, yo subcontrato a alguien que sí sepa, pero yo gano algo por ahí por el medio. O sea, como que yo busqué la manera de sacarle provecho Sí, junto a Santiago, porque es es un tema que ha sido muy empírico todo. O sea, ha sido básicamente
estar en cero en temas de clientes, en temas de saber cómo hacer todo este tema. Obviamente hemos ido aprendiendo con la experiencia de los clientes, o sea, hemos tenido varios clientes y sabiendo qué funciona, qué no funciona, es un poco lo que nos ha llegado a crecer, no solo como empresa, sino también en temas de experiencia. Y es eso, ha sido muy empírico y lo que tú dices, sin tener miedo, o porque uno no lo sepa hacer, pues hay soluciones. Como por ejemplo, o sea, si me piden hacer cierta cosa que es técnica y yo no tengo idea de hacerlo, pues hay opciones de poder contratar gente, poder eh, investigar, aprender. Y, y sí, o sea, ha sido bastante un proceso y hasta el día de hoy seguimos aprendiendo. Obviamente queremos añadir nuevos servicios y no estamos al 100%, ¿cómo se dice? Terminados con no, o sea, como que al Sí, final no, seguimos es añadiendo y un seguimos proceso corrigiendo muchas cosas, de ¿no? crecimiento de nosotros y de ver cómo optimizar procesos. Todo es un tema de crecimiento, pero sí ha sido bastante como ir de cero y a ir aprendiendo conforme pasa el tiempo. Sí. Ok, yo quiero ir un poquito más atrás porque ahora que yo los escuchaba, pues a mí me parece estar hablando con pelados de más de 30 años. Obviamente, entender que ustedes a sus 18, en vez de estar en una rumba o en pensando cómo salir y parrandear y pasarla chévere, tenían una mentalidad 100% diferente. Yo quiero preguntarles un poquito, ahora lo mencionaba Alfredo, que siempre pues ha tenido como el ejemplo de sus padres, pero yo quiero preguntarte a ti, Santiago, si, o sea, que ambos me cuenten un poco de cómo ha sido o cómo fue ese ambiente donde crecieron ustedes para que a los 18 años estuvieran leyendo libros y buscando cómo salir adelante y tener una idea. Si fuera una idea que no funcionara, no perdían nada. O sea, ¿cómo fue ese proceso de educación de ustedes para que tuvieran esa mentalidad? Pues creo yo que tiene mucho que ver, influye en mi familia siempre. eh, Hubo muchos emprendedores. Mi papá, por ejemplo, tuvo una empresa desde joven, mi abuelo también tuvo una empresa desde joven. Entonces, creo que crecer con ese ejemplo de no conformarse, de aprender, de, de buscar cosas ambiciosas, por decirlo así. Y yo, claro, desde pequeño, como les conté, he estado trabajando, aunque sean cosas tontas, digamos, pero claro, eso le da a uno la experiencia para, bueno, tener este tipo de mentalidades. Y yo me acuerdo que en pandemia justo estuve, como les dije, el tema de los websites, estuve aprendiendo un poco de eso, también el tema de edición de video, que aprendí, me acuerdo que era para hacer videos de YouTube, de eso que uno, o sea, uno jugaba un juego y claro, tenías que editar el video y lo subías en YouTube. Claro, ahí yo aprendí un poco a usar los programas de edición y en pandemia, pues yo me animé a ser freelancer con una plataforma que se llama Upwork. Al final, obviamente, yo tenía que 15 años, algo así. Entonces, ganaba muy poquito, pero fui aprendiendo un poco el tema del contacto con el cliente, agarrar más responsabilidades. Y, o sea, sí, yo estoy muy agradecido con mis padres porque siento que todo al final es un tema de crianza y ellos me han criado bastante con esa mentalidad. A mí en los estudios siempre me fue bastante bien, pero no es algo que me interesaba demasiado. Pero el tema del emprendimiento sí entiendo que es algo que o sea, le he encontrado bastante pasión. El tema de crear algo, de crecer y ahorita con Obnova he tenido la oportunidad ya de hacerlo en un nivel más grande, digamos, o sea, más serio, más profesional, con clientes ya del mundo real. Pero sí, ha sido un proceso que honestamente tener esta mentalidad a esta edad yo creo que es una gran ventaja. Estoy bastante anuente de eso y trato de sacar el mayor provecho. Y Alfredo, pues todas las conversaciones que hemos tenido, me imagino que piensas exactamente igual o por lo menos parecido en ese sentido. Sí, claro. Al final yo creo que conectando con lo que decías de que tal vez uno a esa edad no salía de fiesta o simplemente no estabas pensando en esas cosas. A ver, sí es verdad, a mí me encantaba fiestear. Yo siempre quise tener eso presente, pero sí es verdad que muchas veces dije que no. Incluso tenía muchos amigos, amigos muy cercanos, que me decían, bro, pero si tú puedes salir, tú puedes tomar, tú puedes hacer esto, ¿por qué no lo haces? O sea, como que, de hecho, hubo una época en la que yo estaba siguiendo un libro en el que hablaba de un detox económico, un detox financiero, en el sentido de
ponte un mes, ponte 2 meses a gastar en nada, aunque puedas, no importa. Yo me acuerdo que en ese momento un amigo que estoy en Estados Unidos estaba en Panamá y a él le molestaba mucho el hecho de que, hey, yo estoy en Panamá, podemos salir, quiero pasarla bien contigo y tú andas con la vaina de que no puedes gastar, bro, tú sí puedes gastar, o sea, no es que no tengas dinero, es que, ¿qué te pasa? Y yo, no, o sea, yo no me iba a poner a decirle, sí, pero es que estoy leyendo un libro y me habla de detox financiero, porque me va a botar de la casa, ¿sabes? Entonces, yo simplemente le decía como que no, bro, en realidad no, estoy tratando de ser más inteligente económicamente y tal. Y sí es verdad que yo pude haber creado mucha fricción a veces con amigos, con gente, porque sí es verdad que poco a poco yo iba como filtrando sin querer, o sea, yo no lo hacía a propósito, yo iba filtrando situaciones y ocasiones donde yo podía ver qué me beneficiaba y qué no. Sí es verdad que eso, manejado mal, puede llevarte a no ganar nada, puede llevarte a Claro. perder amigos, Pero es un perder tema de oportunidades. balance, Es un tema de balance que hasta completamente. el día de hoy yo estoy aprendiendo. Sí, Entonces, siento que son cosas que eh, como que tú tienes que aprender a balancear. Incluso yo en la universidad, todavía yo digo que no a eventos y a fiestas y a reuniones con amigos que cualquiera lo hubiera hecho que sí. Y son cosas que si tú estás muy consciente en cuál es el objetivo, no te duelen, claro. Ahora, no te duelen, tampoco es que no vas a salir nunca, no vas a fiestar nunca, lógicamente. porque es un tema, como digo yo, de balance y obviamente eso te ayuda mucho socialmente, conoces más gente, amigos y eso al final pues te ayuda mucho en tu vida, pero es eso, un tema de balance, no hacer siempre lo mismo, no estar en ningún extremo ni en el otro y claro, siempre tener en mente un objetivo, como un objetivo claro. Hay cosas que uno dice, mira, ya estoy súper cansado de la universidad, del negocio, lo que sea, y entonces uno dice, bueno, hoy quiero fiestear, entonces vas a fiestear, pero no tenerlo como un hábito es importante también porque después te vas por un camino que no está en línea con el objetivo de uno. No, y yo siento que el sacrificio, dejar de hacer algunas cosas, no deben molestarte cuando tú tienes claro qué hay después de eso. O Exacto, sea, al exacto, el final, objetivo. exacto, yo creo que yo me he perdido muchas cosas, muchas amistades, muchas reuniones, muchas fiestas, que sí, al final yo puedo decir, concho, no, o sea, como que no fui, pude haber ido, pero volviendo a lo que decía, es que esos sacrificios a ti no te deben doler si tú estás claro que hay después de ese sacrificio. Y hoy en día hay muchas personas jóvenes que están intentando hacer eso, pero si en realidad no hay un sacrificio detrás, lo que están haciendo es perder esas oportunidades. Exacto. Si tú lo estás haciendo con un propósito, entonces no te tiene que doler, tú tienes que saber que hay una recompensa después de eso. Ese es lo que yo opino. Si yo de aquí a 5 años miro para atrás y digo, es que me perdí todas porque sí, entonces yo voy a decir, perdí Claro, oportunidades, pero pero en realidad, es un tema de que, de lo que digo yo, el balance. O sea, si tú nada más piensas en el futuro, entonces no disfrutas del presente. Y exacto, si nada más piensas en el presente, no estás pisando fuerte para el futuro. Entonces es encontrar, exacto. bueno, cómo yo puedo vivir mientras todavía estoy joven, puedo salir a festear esto sin tener mayores responsabilidades, como, no sé, cuidar una familia, todo ese tipo de cosas, pero también pues armar cosas desde ahora para que en un futuro también pague. Entonces es eso, o sea, sacrificar ciertas cosas, pero tampoco perderse de todo porque después dices, a los 50 años pude haber aprovechado mucho más mi juventud y ahora, o sea, ahora tengo, no sé, un imperio, lo que sea, pero no puedo echar el tiempo para atrás, ¿sabes? Entonces eso es. Ok, yo quería saber cómo fue el crecimiento de la empresa, porque empezaron en chiquitito y ahora, como comentaba, tienen clientes grandes, pero aparte de que tienen ahora más responsabilidad, clientes reales, como dice Santi, ahora tienen la responsabilidad de la universidad y ninguno de los dos está en su país, o sea, hicieron un viaje para estudiar y desde aquí han sostenido la empresa. Eh, y pues todo lo que eso implica, el movimiento fuera de la casa, la responsabilidad de la universidad, mantener los clientes, o sea, ¿cómo han logrado combinar todo eso? Porque sería muy fácil decir, ok, la universidad en este momento me puede, entonces dejamos Opnova. O sería muy fácil también decir, no, Opnova me está dando, entonces dejo la universidad. ¿Cómo han encontrado el balance del que tú hablas en esa parte de estudio y de la empresa? ¿Y cómo han logrado, digamos que mantenerla y mantener ese equilibrio? Pues a ver, respondiendo lo primero con el tema del crecimiento de la empresa, Santi y yo estamos clarísimos de que fue algo
como súper Un rápido. poco, un poco O sea, fuera de lo común, o sea, en definitivamente. realidad, gracias a Dios, nosotros tuvimos un crecimiento que en menos de un año llegamos a hacer lo que queríamos hacer en 2, 3 años. Sí, Entonces, sí. yo no estoy diciendo que hayamos cumplido todos nuestros objetivos, porque al final uno siempre está en ese proceso, ¿sabes? Cada vez que uno llega a algo, uno quiere más y más y más. Pero sí es verdad que lo que nosotros teníamos planeado hacer en 2, 3 años, lo hicimos en meses. O sea, eso fue una bendición de Sí, Dios, porque es que definitivamente. nosotros sí pusimos el trabajo, sí hicimos que las cosas pasaran, pero yo creo que tuvimos ese grado de el momento perfecto con la experiencia perfecta, ¿sabes? Y con la ignorancia, que ahorita es algo que yo quiero mencionar porque la ignorancia a veces es un superpoder si no lo llevas a un extremo. Ahorita hablo de eso que me parece Sí. súper Pero interesante. lo que tú dices es un poco lo que, no me acuerdo dónde lo he leído, pero es algo que se dice mucho, que es que la suerte es cuando la preparación se junta con la oportunidad. Entonces, un Exacto. poco, eso fue un poco lo que pasó. Realmente tuvimos eh, la oportunidad muy rápido y estábamos relativamente preparados para lo que sabíamos en el momento. Entonces, pudimos crecer en unos meses lo que tú dices, lo que queríamos hacer en un año. El plan era un año, lo pudimos hacer en pocos meses. Sí es cierto que después, un poco lo que tú estás diciendo de la ignorancia y tal, si no teníamos la experiencia 100% necesaria para poder mantener a todos los clientes como ellos esperan, porque obviamente el cliente quiere lo mejor, y entonces nos tocó ver, o sea, nos tocó un poco luchar con esa, cómo mantener los clientes contentos, y no sabíamos tanto en el momento. Hoy en día estamos haciendo un poco el cambio del cliente ideal para precisamente poder nosotros, con lo que ya sabemos que 100% tenemos súper controlado, con ese crecimiento muy rápido, tuvimos que aprender también a cómo manejarlo, porque era complicado y además sin saber realmente todo lo que había detrás, todo lo que los clientes esperaban de nosotros, pero definitivamente podemos decir que estamos bendecidos, digamos. Yo creo que a ver, yo creo que si nosotros ponemos un chart que muestre nuestro crecimiento, nosotros a los 4 o 5 meses de haber creado algo, ya habíamos estado con clientes en Estados Unidos, ya teníamos empresas creciendo en Estados Unidos, ya teníamos marcas en Panamá, ya teníamos cosas que no esperábamos hacer en 4 meses. Lo que yo digo es que ese crecimiento tan rápido que tuvimos al inicio se mezcló con la emoción de estar creando un proyecto al principio Ujú. que hizo que nosotros pudiéramos transmitirle esa emoción a los clientes. ¿Me explico? O sea, como que fue toda una bola de nieve porque nosotros estábamos emocionados, vimos que las cosas estaban dando, vimos que estábamos creciendo, vimos que ellos estaban creciendo gracias a nosotros, y Motivados. Santiago y yo veíamos eso como una bola de nieve que no iba a parar. ¿Qué pasa? Cuando tú llegas a un punto en el que tú dices, oye, todo está muy bien, las cosas están bien, nos tomó 4 meses llegar aquí, inconscientemente tú te acomodas. Y eso fue algo que nos pasó factura. No es que se haya caído todo, pero hubo un punto en el que nosotros se nos salieron las cosas de la mano. Como todo crecimiento inesperado, si tú haces un edificio sin las bases y subes 20 pisos, se va a caer el edificio si no tienes las bases bien puestas. Entonces hubo un momento como un setback que nosotros hicimos porque empezamos a ver algunos flaws y algunos detalles que teníamos que meterle más tiempo, que no lo habíamos hecho porque no hubiéramos querido, sino porque no nos dio el tiempo, y que el crecimiento fue tan rápido Pero que no tuvimos tiempo de sí, profundizar cosas. de Entonces, adaptar, porque es de que, adaptar. y además que también fue un tema de que nosotros al inicio empezamos como muy con las bases, pero muy básicas, digamos, tampoco, no nos metimos a trasfondo de, ok, lo que la gente se plantea cuando quiere crear una empresa, mira, vamos a contratar a un abogado para hacer esto, la empresa, o sea, nosotros realmente fue como una idea, hicimos un website, el branding, todo, y empezamos ya a promocionarnos. Eso tiene sus partes buenas y sus partes malas, definitivamente, pero creo que en la suma total de las cosas nos ha ayudado definitivamente porque hemos podido aprender cuando, si hubiésemos esperado a tener el momento ideal o a tener ya todo 100% bajo control para iniciar, pues hubiésemos iniciado mucho tiempo después. Entonces Yo nosotros, creo que si nosotros hubiéramos esperado a tener todo alineado, no hubiéramos crecido ni como no, crecimos, ni hubiéramos logrado lo que hubiéramos no, logrado. no, obviamente Jamás. no. Con el tema de la universidad, o sea, el primer año fue complicado porque me tocaba mantener algo totalmente nuevo con algo que ya tenía que estar, digamos, de algún modo u otro estable. O sea, yo tenía que mantener lo de la empresa, pero también
la universidad que era algo totalmente nuevo, nuevas amistades, nuevas distracciones, nuevas responsabilidades, nuevo todo. Y yo me había tomado un año sabático, tanto para hacer Obnova como para hacer prácticas en empresas, y yo estaba súper alejado del tema académico, súper alejado. O sea, yo no me acordaba de mis métodos de estudios, yo tampoco había sido un estudiante de dieces, cosa que, a ver, o sea, me llegó a pasar factura. Pero además que acá en España el nivel es mucho Y más además que aquí en España es totalmente distinto. Entonces, mantenerlo fue complicado, pero es que también el ambiente en mi universidad me impulsaba mucho a mantenerlo. ¿Por qué? Porque aunque yo tuviera amigos que me dijeran, oye, tus papás están haciendo un esfuerzo, tú estás aquí en España solo y no viniste solamente a viajar, o sea, tú viniste a hacer tu universidad, enfócate en tu universidad, deja la empresa a un lado. Lógicamente ellos me lo decían por lo que ellos veían, pero en realidad yo no podía dejar eso porque es que ya nosotros como empresa, nuestros clientes dependen de nosotros, ¿sabes? Entonces no podía yo decir, listo, me relajo, voy a sacar dieces y ya. O sea, al final mi empresa también, nuestra empresa también tenía que estar viva junto a mis estudios. Entonces, ese balance para mí fue muy complicado, fue difícil, sobre todo que yo soy muy de estar en contacto uno a uno con mis clientes. O sea, eso es algo que yo priorizo sobre cualquier cosa, el poder llamar a un cliente, que él me pueda llamar a mí, yo estar siempre al tanto. Eso es algo que nos diferencia mucho como agencia porque los clientes saben que pueden contar con los dueños de la empresa, no con la gente que se encarga de lo que ellos quieren hacer, sino que nosotros estamos uno a uno dueño de empresa con dueño de empresa. Es algo que nos diferencia mucho y que me costó mucho mantener a mí porque no solamente yo estaba estudiando, sino que yo estaba en horario español y los clientes en horario gringo. Entonces, ¿cómo yo mantenía todo eso al tiempo? Yo le agradezco a Santiago todo el tiempo porque Santiago fue mi mano derecha, como siempre lo ha sido, pero esta vez, habían veces donde yo le decía, mi brother, yo necesito que te encargues al 100% de esto, yo no puedo ahorita. Y él en ningún momento me dijo, no, yo, bro, espérate, yo también, esto se me... Y eso es algo que de algún modo u otro, por la hermandad que tenemos, Santiago y yo sabemos que el objetivo es mutuo. O sea, al final del día, si Santiago mañana tiene algo imposible y necesita que yo me ponga la 10 y lo haga, yo también sin cuestionarlo lo voy a hacer. Porque es que al final tenemos un objetivo mutuo, que no estamos con, yo hice esto, entonces yo me llevo un mayor porcentaje, yo hago esto. No, o sea, al final la empresa es de los dos queremos crecerla, es un hijo que tenemos que criar y que no merecemos ningún crédito por algo que es de los dos. O sea, si al final, por alguna extraña razón, yo me separo un rato, ¿verdad? Si nosotros acordamos hey, listo, hay arreglos aquí, lo hacemos, pero yo estoy seguro que yo el día de mañana necesito ayuda con algo y Santi va a estar ahí. Claro. Y él sabe lo mismo. Pero Entonces es básicamente meterle el 100% de esfuerzo cada uno. O sea, exactamente. no es como que 50 y 50, sino 100 y 100. O sea, Exacto. si Alfredo no puede, yo hago lo que él estaba haciendo. Si yo no puedo, Alfredo hace lo que yo estaba haciendo. O sea, al final es un poco, es eso, estar muy claro en que al final se necesita de nosotros dos para el proyecto y siempre meterle todo el esfuerzo. Obviamente tenemos que balancearlo, como decías tú, Juliana, el tema de la universidad, de estar en un país nuevo, conocer gente nueva, conocer el país. O sea, es obviamente lo que decía antes, un balance, pero el tema, por ejemplo, de Obnova, a mí siempre me, me empuja, digamos, el tema de la responsabilidad. O sea, si yo no le entrego un video, si no hacemos el contenido, si no posteamos, alguien, o sea, una empresa que nos está pagando, que depende de nosotros para cierta cosa, sufre. Entonces, eso, igual que como en la universidad uno no entrega una tarea, te ponen mala nota. Bueno, igual, o sea, al final, si tú acá haces, o sea, no cumples con tu responsabilidad, el cliente sufre, nosotros sufrimos la reputación. Al final es un tema de responsabilidad y sacrificios. Hay veces que un fin de semana que nos encantaría estar relajados, salir a pasear, lo que sea, nos toca trabajar un domingo durísimo porque hay que entregar X cosa, pues se hace, ¿no? Obviamente, Alfredo y yo tenemos eso muy claro desde el inicio y eso es un tema que yo no quiero decir que estaba preocupado, pero tenía en la mente, yo le decía a Alfredo siempre el tema de los porcentajes, cómo vamos a hacer, tal. Al final, gracias a Dios, como Alfredo y yo tenemos un poco la misma mentalidad, ha sido bastante fluido. Obviamente yo no creo que esto sea algo muy replicable, digamos, no es que eso sea algo que pueda hacer todo el mundo, ni en otros negocios. Creo que ha sido algo bastante específico de nuestro caso porque nosotros confiamos mucho, somos casi que hermanos y además tenemos una mentalidad muy similar. Entonces, casi en ningún momento hemos tenido que discutir de nada. Entonces, al final, digo, es algo un poco
irrealista replicarlo. O sea, si nos dicen, ¿ustedes recomendarían No. hacer negocios con amigos sin acuerdos? No, Definitivamente en no lo realidad no. O sea, incluso en mi universidad nos lo dicen todo el tiempo. Pero es lo que dices antes, o sea, llega un punto en el que lo vemos como un hijo y no como el beneficio detrás de, Sí, ¿sabes? Que bueno, ahorita quiero matizar sobre eso es el también. proceso, es como que nos gusta el proceso, no nada más pensar en el final, sino también aprender el proceso, disfrutarlo, Exacto. tomar todo lo que vamos a tomar del proceso y sí, o sea, al final tú y yo siempre estamos bastante en línea en la mayoría de las cosas y hasta el día de hoy ha estado bastante bien. Obviamente ya si es una escala mayor, con varios empleados, tal, Sí, ya, es diferente, tienes que ver lógico. todo el tema de los porcentajes, pero bueno, todo a su debido momento. Claro. Mira, y haciendo énfasis en lo que me hablabas de lo de la universidad, el tema que yo digo que a veces la ignorancia es un superpoder, aunque suene como súper ignorante ese comentario, lo que yo digo es, a veces cuando tú no sabes lo complicado que puede ser algo, te ayuda a hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo hubiera sabido que hacer una empresa requería tanto, que yo iba a entrar a la universidad iba a ser complicado, que tener clientes en diferentes zonas de horarios, o sea, con horarios distintos y tal, iba a ser una locura, es muy probable que yo me hubiera echado para atrás si no lo hubiera hecho. Pero ahí es donde conecto lo del decir sí y luego resolver, también es un superpoder, porque si yo lo hubiera sabido, o sea, si yo hubiera sabido lo complicado que iba a ser, yo nunca lo hubiera hecho. Es como el que deja de fumar, el que dice yo voy a dejar de fumar, lo intenta y dice, no, esto es jodido, ya nunca voy a dejar de fumar. Pues la próxima vez que tú digas voy a dejar de fumar, no, ya sabes que es complicado, entonces ni lo vas a hacer. Pero si tú el primer día cierras con eso, nunca lo haces, nunca supiste qué tan difícil era. Entonces yo Claro. lo que creo es que la ignorancia, cuando ya en este contexto me entienden, sí es un superpoder, porque cuando tú no sabes qué tan complicado es hacer algo, tú lo haces. O sea, es ignorancia unida con ingenuidad. Exacto. Sí, En el, es más ingenuidad que ignorancia, es como decir, exacto, exacto. no sé, o sea, no, realmente no tienes muy claro qué es lo que hay en ese proceso y dices, vamos a darle y al final resuelves. Pero eso un poco también va de la mentalidad de, mira, yo resuelvo, pase lo que pase, podemos ver qué cosas hacer. Lo peor que puede pasar es que salga mal y no pasa nada porque al final estábamos en cero, o sea, qué más da? Hay una Eh, teoría de que se te hace más rápido armar un rompecabezas y vas agarrando piezas por piezas y tú vas descubriendo qué estás haciendo, que si tiras todas las piezas y dices, coño, hay muchas, no lo voy a hacer. claro. Entonces, esa mentalidad como de lanzarte y ya tú ir descubriendo qué hay en el camino antes de ver todo lo que hay y asustarte, yo creo que Sí. fue algo clave para Claro, nosotros. definitivamente la experiencia es un plus. Si estás iniciando un Lógico. negocio, obviamente, pero si estás en cero de experiencia, cero de nada, yo la verdad recomendaría darle sin pensarlo mucho porque, bueno, Pero la empresa, o sea, la empresa nació en inocencia. Total, total. La empresa nació, o sea, no sabíamos. Es que, a O ver, sea, yo no voy a decir que no sabíamos nada porque por algo llegamos a donde llegamos, pero fue de apalancarnos. es O que es sea, lo que yo decía, fue muy empírico todo, porque al inicio nosotros, el servicio principal que íbamos a ofrecer era branding y queríamos hacer un branding mensual, que realmente eso no existe eso como no tal. existe. Entonces, nosotros al inicio surgió con esa idea y fuimos como que pivoteando, no sé si eso es una palabra en Sí, español, claro. bueno, fuimos pivoteando hacia unos servicios que nosotros veíamos que los clientes podían necesitar, con lo que la gente nos decía. O sea, nosotros al principio iniciamos, cuando hicimos el website, de hecho fue completamente todo de branding, no teníamos nada de lo que empezamos a hacer después, que era el tema de la presencia online. No teníamos ni idea de eso. Entonces, como que poco a poco fuimos conectando, no sé si hablando con gente, diciendo, mira, esta empresa, la que tenemos ahora, ¿te interesaría? Entonces, fue sonando mucho el tema de las redes online, presencia. Y entonces, nosotros nunca habíamos hecho nada de eso, no lo planteamos desde el inicio, pero dijimos, bueno, puede ser buena idea. Entonces, empezamos a planear cómo sería eso, conseguimos nuestro primer cliente, que fue como un cliente que no nos estaba pagando prácticamente nada, era prácticamente Servicio un regalado, servicio que lo regalo, que estábamos pensando era eso, que era tal vez no ya, tanto dinero, pero mucho aprendizaje. claro, y además el primer cliente ya tú puedes después decirle a otra persona si lo quieres vender, mira, ya tenemos este cliente, estos son los resultados, tal. Pero sí, o sea, ese primer cliente hasta hace poco fue un tema porque como nos estaban pagando tan poco y nosotros hacíamos muchos servicios, fue ese tema de que también lo teníamos como primer cliente, entonces fue como que, bueno, estamos agradecidos por darnos la oportunidad, tal,
pero fue un choque. Pero bueno, X, me estoy yendo por las ramas. Ha sido un proceso y al final con diferentes clientes nos hemos dado cuenta de que, oye, esto puede ser un servicio muy interesante. Por ejemplo, se nos ha ocurrido el tema de las aplicaciones, crear aplicaciones, la programación de páginas web, por eso todo ese tipo de cosas lo hemos ido añadiendo y a futuro tenemos muchos otros servicios que queremos hacer que claro, no lo vamos a ofrecer hasta estar seguros de poder hacer un trabajo por lo menos decente, pero eso ha sido, o sea, al inicio o sea, fue cualquier cosa, fue la idea de crear una empresa juntos y con el branding. Ya después de todo eso hemos ido como que shaping, como formando todos los servicios con lo que hemos visto que realmente en el mercado se necesita. Y hay cosas que tenemos en mente que queremos apuntar, que obviamente con el tiempo lo haremos, pero No, pues es un yo proceso. creo que lo que quiere decir Santi, en otras palabras, es, iniciamos como diciendo, vamos a intentar algo y en el camino empezamos a ver las necesidades de las personas y nosotros empezamos a aplicarlas. Ah, que un cliente que quería branding necesitaba presencia online, listo, vamos a hacerlo. No Exacto. sabemos cómo, pero vamos a hacerlo. Entonces empezamos y empezamos a juntar un poco y a decir, esto lo necesitan los clientes, esto no lo necesitan los clientes, y empezamos a formar la agencia que cubría los clientes que veíamos que los clientes necesitaban. ¿Me Exacto. explico? Y bueno, y además también tener en cuenta el cliente en sentido de qué necesita esta persona y que realmente él quiere pagar, ¿sabes? Él quiere pagar por cierta cosa y él quiere ver resultados. Entonces, ha sido un tema también de cómo nosotros poder garantizar resultados sin tampoco ponernos mucho exponiéndonos a que digan, mira, no hiciste lo que prometiste. Entonces, es un poco, claro, con la experiencia, con todos los clientes, ya sabemos más o menos Sus alcances. nuestros alcances, exactamente. Entonces el alcance ha sido un tema que antes como que peleábamos mucho porque, no peleábamos, sino era un conflicto porque con el cliente esperaba algo y nosotros no se lo podíamos dar. Entonces, claro, a pasar el tiempo ya nosotros sabemos, mira, hasta más de aquí no vamos porque no podemos garantizarte un buen resultado porque no tenemos la experiencia todavía para llegar ahí o puede que sí, puede que no te lo podemos garantizar. Pero entonces es ese tema y además ir refinando procesos, ir refinando cosas que sabemos que funcionan, que no funcionan, ir recomendando diferentes cosas y al final empezando desde gente que no sabía nada hasta ahora que podemos decir que tenemos una experiencia bastante pues interesante para por lo menos lo que hacemos de la presencia online más que todo y el branding también. Súper. Yo coincido mucho con ustedes cuando los escuchaba hablar porque encontrar a alguien en que uno pueda tener como ese accountability de decir, esta persona va conmigo a la guerra, le mete el mismo empeño, no es fácil. Coincido mucho con ustedes porque a veces en una sociedad siempre jala más una persona que la otra y ver que ustedes hayan coincidido y tengan en ese sentido como esa confianza me parece súper chévere y creo que es lo que los ha llevado donde están. Pero si ustedes nos pudieran decir un poquito qué lecciones creen ustedes puntuales que le pudiéramos dejar a la gente de lo que fue este proceso de empezar la empresa y en el camino encontrarse con ciertas cosas que tomaron la actitud de decidir crecer y resolverlas, pues creo que serían grandes lecciones para las personas que nos están escuchando, ¿no? Pues para hacer la respuesta breve, yo creo que si yo pudiera, a ver, si yo pudiera como aconsejar o decir en resumen parte de las cosas claves que hemos tenido en este proceso, yo creo que es lanzarte sin miedo, porque aunque yo entiendo que cada quien que está escuchando esto puede estar en una situación distinta y tiene cosas que perder, o sea que nosotros no teníamos siendo jóvenes, al final del día si no lo haces, piensa qué tanto te vas a arrepentir. O sea, yo creo que el pensar en el por qué es la base de cualquier cosa. O sea, ¿por qué lo quieres hacer? Ah, no, solo por diversión. Entonces, ¿qué tanto peso tiene? Si por diversión puedes arriesgar mucho, entonces no hay un backup real. Si tú lo quieres hacer con un propósito, por el bien de tu familia, por esto, por lo otro, y en realidad tú no puedes dormir porque quieres hacer algo, entonces lánzate. Yo no te estoy diciendo que te lances al vacío, agarra las herramientas suficientes para que si te lanzas puedas aterrizar en paz, pero que si te lanzas puedas volar también. Entonces, qué es lo que opino yo? Edúcate un poco, siente conexión con lo que estás haciendo, que no sea solamente el hacerlo por hacerlo,
Y ese miedo, ver si es miedo real o si simplemente es pena de qué van a decir, qué pasa si en verdad decepcionó a mi esposa, decepcionó a mis hijos o a mis amigos o a quien sea. O sea, si tú estás parándote por cosas externas, entonces ese miedo no es miedo real, es pena. Sí, Y cuando a ti la pena te frena, no vas a ningún lado, porque es que al final del día tú sí o sí vas a tener que hacer las cosas, tú sí o sí vas a tener buenas cosas, malas cosas, y la gente lo va a notar. Así como cuando te va a pasar algo muy mal, la gente lo va a ver. Cuando estés en la cima, la gente también te va a ver. Y es importante que ellos vean que tú eres un ser humano también, no que ya llegaste ahí por suerte. Entonces, el proceso va acompañado de todo, yo creo, de miedo, de pena, de tal, pero al principio tú tienes que quitar las barreras que en realidad no pesan, porque sí. son barreras falsas. Realmente es un miedo que no es real. Por ejemplo, Exactamente. yo he leído mucho, en varios libros que he leído, em, que al final la gente tiene, hay muchas personas que quieren emprender, pero no lo hacen por miedo a decir, mira, emprender es más riesgoso, puede salir mal. Realmente eso es un miedo inventado. O sea, ciertamente emprender te trae cosas no tan seguras como un trabajo, como por ejemplo un paycheck todos los meses igual. El emprendimiento no te va a dar eso la mayoría de las veces. Es un poco más impredecible en esos aspectos, pero al final en el trabajo también te pueden despedir. Si tú por miedo te quedas trabajando en un trabajo cualquiera, te pueden despedir en cualquier momento, ¿no? Realmente es un miedo que si te pones a analizarlo de verdad no es algo tan basado en la realidad. Y al final, si tú realmente eres apasionado por algo, te gusta y quieres hacerlo, yo diría lo que dice Alfredo, o sea, lánzate, obviamente no a lo loco, sino pensar bien, planear las cosas bien y tomar ciertas acciones que te lleven o sea, la mayor posibilidad de éxito. Al final es eso. Y sí, o sea, al final es eso, lanzarse sin miedo a perder porque así no puedes ganar. Y Imposible. si hay algún joven de nuestra edad pues sí, alrededor o sea, si hay algún joven escuchándonos, yo creo que si lo vas a hacer por plata, no lo hagas, honestamente. O sea, yo siempre le digo a Santiago, si yo mañana amanezco con la cuenta en cero, yo creo que a mí no me preocupa. Me da rabia tal vez, pero si tú en ese proceso has tenido riqueza mental, tú estás tranquilo que tú sabes que lo puedes volver a hacer. Claro, O sea, si el día de mañana tú amaneces en cero, si tú estás tranquilo de que las habilidades que has construido en ese proceso te pueden llevar a volver a tener riqueza o volver a tener dinero, tú estás tranquilo. Eso es mi sí, consejo a claro. los muchachos de hoy en día. Si tú lo quieres hacer por dinero, no lo hagas, porque es que el día que no lo tengas, no aprendiste nada, porque lo único que estabas buscando era el dinero. O sea, el dinero viene como una consecuencia, Sí. no como prioridad. Si tu Sí. prioridad es el dinero, entonces no tienes un buen propósito. Punto. O sea, tu propósito tiene que ser crecer, tu propósito tiene que ser aprender. Y que ese aprendizaje sea la fuente que te produzca dinero. No que el dinero sea el que te ayude a crecer, ¿sabes? Esa es mi mentalidad. Sí, o sea, yo siento que al final, si uno piensa en el dinero, un poco con lo que estás diciendo, en el dinero como simplemente como una recompensa por un valor que tú estás Dale. haciéndole al mundo. Entonces, si tú a un cliente le estás sacando dinero, pero realmente no le estás dando algo que a él se le haga valioso, él se va a dar cuenta muy rápido y a los 2 meses se te cae porque al final el tipo está diciendo, "Oye, yo estoy dándote dinero para hacer algo y no lo estás haciendo o no me está dando nada". Y al final es eso con todo. Si tú realmente haces un valor, o sea, tu servicio, lo que sea que tú hagas, da un valor al mundo, a ciertas personas, a los clientes, y es un valor interesante, se vende solo lo que tú estás haciendo porque al final es un ganar-ganar. Tú ganas, pues, dinero, lo que estás ganando, y la otra persona gana cierta cosa que tú le estés ofreciendo. Pero claro, también ahí entra el tema de saber qué ofrecer, qué servicios dar que realmente sean valiosos para el cliente. Pues eso es un tema mucho más complicado, pero es eso, o sea, dar un valor y pensar el dinero, como tú dijiste, Alfredo, como consecuencia. O sea, es una consecuencia de que hiciste las cosas bien, básicamente. Es un resultado. Un resultado, exacto. Ujú. Bueno, chicos, cuéntenos qué es Obnova. Este es el pedacito para que la gente entienda qué hace la agencia, qué tipo de clientes buscan, qué servicios ofrecen, para que la gente diga, bueno, estos pelados crecieron y tienen una agencia, pero cuéntenos un poco de la agencia misma. Obnova es una agencia que se enfoca en identidad de marca
y la presencia estratégica online. Esa es como la manera negocio de decirlo, o la manera pública de decirlo, lo que ves Sí, en los business cards. Nosotros vendemos un servicio tailor, ¿verdad? Para empresas que saben que la presencia es todo para ellos, que se enfoca en que el cliente vea esa calidad y ese profesionalismo en lo que hoy en día son las tarjetas de presentación, que son las redes sociales. Entonces nosotros tenemos ese como el mercado más enfocado en las zonas de lujo, en clubes de golf, en hoteles, en restaurantes, en marcas de ropa más finas. ¿Por qué? Porque sabemos que esa gente, aunque tengan clientes por medio de redes sociales, ellos quieren expresar un profesionalismo y una credibilidad en redes como pristine, perfecta. Entonces, ese es el servicio que nosotros priorizamos vender. Lo hacemos a mano de servicios más técnicos que Santi puede profundizar en ellos, pero sí, 100% es esa presencia y esa calidad en redes sociales que hace que la primera impresión se convierta en un cliente. exacto. O sea, básicamente en el tema más técnico, un funnel, lo que le llaman un funnel strategy, que es un embudo, básicamente es cuando un cliente potencial ve tu marca por X medio, puede ser anuncios, puede ser la encontró por las redes o lo buscó en la página web. Una vez ese cliente, que es un cliente potencial, pasa por el embudo ciertas cosas, se convierte en un cliente final. Nosotros básicamente nos enfocamos en esa primera parte del funnel, que es cómo el cliente ve la página. Si tú tienes una página, lo que se llama una página web, de LinkedIn, de Instagram, Facebook, lo que sea, redes sociales, una presencia online que hable muy bien de tu marca, ese cliente es mucho más probable a convertirse en un cliente potencial de un cliente final. El cliente potencial, mucho más probable que se convierta en un cliente final, porque al final la primera impresión, como dijo Alfredo, es todo. Nosotros tenemos ese dicho o más como un mantra dentro de Obnova, que es que la credibilidad lo es todo. Y entonces nuestros clientes, más que todo, nos enfocamos en hemos sido más selectivos con los clientes que necesitan eso, credibilidad. Que la persona que se meta ahí vea la credibilidad de tu marca, vea la reputación y que la persona que esté en un club, por ejemplo, esté orgullosa de decir, mira, este es mi club. Y claro, eso le da ese estándar y por eso nosotros buscamos ese cliente como Como más de high-end. lujo. Yo creo que lo que Santi es perfecto, se resume en la primera impresión que se convierte en un cliente y todo se basa en credibilidad. Eso es lo que Exacto. nosotros queremos expresar con Sí. nuestros clientes. Nosotros no nos enfocamos, por ejemplo, en la parte más de abajo del funnel. O sea, no es que nosotros le entregamos al cliente final, o sea, no le entregamos al cliente final a nuestros clientes, no, sino que le mantenemos esa presencia online, todo el tema de la marca muy intacta, todo, la fuerza de la marca, el nombre, toda la identidad de marca la ponemos perfecta y la expresamos en la presencia online para que al final, bueno, puedan tener más probabilidades de mantener esa primera impresión en un cliente final. Eso sería. Cuéntenme qué sigue ahora para ustedes, cuál es el sueño o ese siguiente paso a donde quieren llevar la empresa. A ver, yo creo que Obnova puede crecer muchísimo. O sea, lo que nosotros sí estamos seguros es que no sabemos hasta cuándo, porque es que es algo que al final del día todas las empresas pesadas necesitan. Pero yo creo que lo que nosotros podemos ver y que puede pasar de ser un sueño a una acción en corto plazo es el hecho de crecer mucho aquí en España, tener clientes muy high-end acá. Nuestro último cliente fue un campo de golf, fue un club de golf, y quisiéramos mantener esa línea, o sea, clubes de golf, como ya hemos mencionado, clubes sociales, restaurantes, cosas muy high-end que lo que necesiten sea pues lo que nosotros ofrecemos, que es esa presencia súper especial y súper lujosa en redes sociales. Seguir creciendo en Estados Unidos y diversificar nuestros servicios. Al final, poder seguir creciendo y ofrecer nuevas cosas que ayuden a nuestros clientes a crecer. Sí, o sea, por ahora, por ejemplo, tenemos dos clientes que son unas aplicaciones en Estados Unidos, unos startups, eh, que entonces hemos visto que está la necesidad de el tema del coding, de programar los diferentes aplicaciones. Entonces eso es un servicio que nos ha interesado bastante. No, todavía no lo ofrecemos, pero a futuro nos encantaría ofrecer cosas como esa y a muy futuro poder enfocarnos en ser la empresa
que te ayude de muchísimas maneras a crecer tu empresa, o sea, que nos contrates a nosotros para ser unos socios, unos partners, y bueno, eso ya obviamente, como digo, es a futuro, pero nos encantaría convertirnos en algo así, sobre todo por el valor que le ofrecemos a un cliente. Ahora que hablan de las aplicaciones, quiero que nos cuenten, porque se me había olvidado y casi se me voy sin la pregunta. ¿Cuál fue el premio que ganó una de las aplicaciones que ustedes estaban diseñando, que todavía no están dando, están en sus etapas iniciales, pero ya llamó la atención y ganó un premio? Cuéntenme, porque no tengo el dato, no puedo hacer la pregunta con el nombre del premio, pero ustedes me puedan dar la respuesta. Vale. Básicamente, uno de los clientes que tenemos en Estados Unidos es una aplicación que está en desarrollo ya hace un par de meses, casi el año, en la cual hemos, digamos, acompañado todo el proceso y somos los directores creativos. Es una aplicación en la cual no puedo entrar mucho detalle porque aún no es pública, pero es una aplicación en la cual nosotros hemos sido partes de todo el proceso creativo. Y fue un cliente que nos nació con otro cliente que iniciamos hace ya unos años y por ende ahora somos socios de la aplicación. No solamente son como clientes, sino que ahora somos parte de ellos también, son cosas que hemos aprendido en ese tema de crear la empresa, que uno también puede ser parte de otras empresas y es buenísimo. El tema es que ha ido muy bien, hemos podido jalar muchas personas interesantes, influencers y el dueño de la startup pudo presentarla en SMU en Estados Unidos y logramos entrar a una aceleradora y nos fondearon económicamente, lo cual nos ha ayudado muchísimo a poder seguir creciendo y poder meterle mucha más fuerza al proyecto. Pero lo que ganó fue la parte gráfica que ustedes hicieron. Pues una de las cosas que más vendió y que la gente tenía que, más allá de la idea, que al final es lo que hace que un proyecto entre a una startup, todo el mundo tenía que ver con los diseños y con la presencia que tenía la marca. Sí. Y esa marca nosotros la creamos desde cero. Correcto. Fuimos parte del diseño de la aplicación, de todas las presentaciones que hemos hecho, las hemos hecho nosotros. Y sí, o sea, ha sido bastante halagado, podemos decir, lo que hemos hecho por allá. Así es. Bueno, yo quisiera que me contaran cuál ha sido el logro más grande durante este tiempo que han tenido la empresa, este último año y medio que ya están allá en España los dos viviendo. Más allá pues, los resultados que le hemos podido traer a nuestros clientes, que no solamente es nuestra satisfacción principal, sino que es la razón por la cual ellos nos escogen, también yo creo que los números que hemos hecho como empresa han sido pues, bastante buenos para el tiempo que llevamos. Y no hablo económicamente, sino que hemos podido traer más de 65 millones de impresiones para empresas alrededor del mundo, que eso las ayuda muchísimo individualmente a cada una. O sea, es espectacular lo que hemos podido lograr y estamos muy contentos porque esos son números que mensualmente siguen creciendo. Así que desde aquí en adelante. Marcelista, con nuestro resumen, con tu super Sí. resumen. Wow, está duro este resumen que me dejan estos muchachos porque son muchas lecciones juntas. Pero pues definitivamente resalto muchas cosas. Primero que nada quiero darles las gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast. Creo que han traído hoy mucho valor sobre la mesa. Me impresiona porque los veo y obviamente veo personas muy jóvenes y resalto lo que dice Santiago. Si tienen esa mentalidad ya, o sea, tienen el mundo a sus pies, increíble. Y realmente creo que una de las cosas que me queda sonando de lo que hablaban ustedes al inicio, de cómo empiezan con todo este tema de su emprendimiento y todo, primero ha sido pues el ejemplo que les dieron sus padres con la formación y la educación que han tenido, que estuvieran leyendo libros. Resalto mucho lo que decía Alfredo de uno de sus mentores, Ryan, creo que mencionó, que decía tú al decir no estás perdiendo muchas oportunidades y al decir sí se pueden abrir muchas puertas y puedes llegar a hacer cosas que no imaginarías si tomas ese reto de hacerlo. Resalto mucho el tema que veo un factor común de ustedes dos, que es el tema de la actitud, porque definitivamente más allá de uno tener o no la habilidad, con la actitud y las ganas de hacerlo, pues la puede desarrollar en el camino. El empezar una idea o algo que empezó como ver de qué manera pudieran monetizar o hacer dinero en cosas que de pronto no tenían muy claras o no eran habilidades, es lo que los ayudó en el camino pues a construir la empresa que tienen hoy en día.
y ver cómo en cada oportunidad, así como la gente puede encontrar problemas, también salen grandes ideas y grandes soluciones, porque prácticamente lo de ustedes nació en pandemia y fue una necesidad donde uno dice, mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente se encerró y no hizo nada, y ustedes encontraron la manera de que ahí naciera algo que pudiera solucionar y ayudar a muchas empresas. Creo que tener esa mentalidad que tienen ustedes es una gran ventaja, son un gran complemento porque de cierta manera no solo son amigos y son socios, sino que también tienen una visión a futuro de poder crecer y de poder apoyarse, que eso no, digamos, no es fácil conseguirlo en sociedades y como ustedes dicen, uno no lo recomendaría porque no todo el mundo siempre va a hacer el mismo esfuerzo. Me llama mucho la atención lo que ustedes decían también de limpiar el entorno, que es el tema que uno dice, en el camino voy creciendo y voy perdiendo amistades, pero esto quiere decir que aquellas personas que se alejan de mí son las que no me van a ayudar a crecer y aquellas personas que tienen la misma mentalidad y se alinean son las que los van a ayudar en el camino. Entonces, decir no a otros factores externos o a otras personas era decirse sí a la meta que ustedes tenían de su empresa y de lo que quieren crecer. Entonces, de la mano, ese sacrificio de dejar de hacer las cosas cuando tú tienes claro lo que quieres lograr, pues es algo que definitivamente te va a llevar a la meta. Y eso lo resaltaba mucho Alfredo diciendo, si tú no tienes claro para dónde vas, pues el sacrificio no vale la pena, pero si tienes el objetivo claro, es súper importante porque te ayuda a lograr todo. También resalto mucho lo que decían del tema de que la suerte es como la preparación junta con la oportunidad, porque definitivamente les llegó en el momento preciso y aunque no tenían todo resuelto y estaban preparados con las herramientas que tenían en ese momento, lograron salir adelante, aprender, crecer la empresa y también ver de cierta manera cómo podían redireccionar esos servicios o qué era lo que realmente necesitaban los clientes de ustedes. Ahora que están en este tema de la universidad, pues creo que también no debe ser una decisión fácil el uno querer seguir estudiando cuando ya tiene resueltas otras cosas económicas, pero es precisamente el impulso de ustedes de formarse cada vez mejor para ofrecer mejores servicios y que están en un entorno donde es una universidad también que lo que entendí es que es una aceleradora y los impulsa a que ese negocio de ustedes y a que lo que sea que vayan a hacer pues también crezca en ese sentido, o sea que me parece súper bien. Otra de las cosas que resalté y anoté muchísimo, decían lo del tema que decía Alfredo de la ignorancia, que al final como que puntualizamos que podía ser la ingenuidad, es como un superpoder, porque si tú no sabes a lo que te estás enfrentando, pues lo enfrentas y ves cómo lo resuelves, pero si tú supieras, probablemente nunca tomes la decisión de hacerlo. ¿Qué más puedo resaltar aquí resumiendo que dejemos lecciones para nuestros oyentes? Es el tema de primero tener tú claro el por qué, tener claro por qué estás haciendo las cosas, hacer el trabajo y prepararte porque definitivamente nada viene sin preparación y esfuerzo. Hoy en día estamos muy expuestos a la inmediatez y creo que todo el mundo quiere resultados rápidos, pero nadie quiere hacer el trabajo. Y por más que hayan evolucionado las cosas, creo que un claro mensaje es que tú ves el resultado y el éxito de la gente, pero no es el proceso que los llevó a tenerlo. Entonces, definitivamente, detrás de ese éxito hay que ver que hubo muchos días, muchas noches de esfuerzo, muchos años de sacrificio y tener claro que nada se consigue pues sin esfuerzo. Adicional, también otra de las cosas que me gustó mucho es que están haciendo dinero con algo que ustedes disfrutan y que les gustan. Y eso es muy importante, trabajar en tu propósito, entender que hay maneras de monetizar con cosas que a ti te gustan y con servicios, que el entorno es clave y que digamos que la capacitación y la educación es algo clarísimo en esto. Algo que me gustó mucho que dijo Alfredo del tema del dinero. Si lo estás haciendo por dinero, por ahí no es, porque lo importante es desarrollar esas habilidades por las que tú eres tan bueno, que así te quiten el dinero, siempre vas a poder volver a conseguirlas. Tú decías, si me quedo sin plata, tengo la habilidad para en algún momento volverlo a hacer. O sea, has desarrollado y has crecido en tu mentalidad y eso es lo importante, porque el dinero es la consecuencia de eso que va a venir después o que nace después de que ya tú tienes los frutos del por qué estás construyendo eso. O sea, que definitivamente
Me parece súper interesante que dos personas como ustedes, tan jóvenes, tengan esa mentalidad de no tener el foco en el dinero, sino el proceso o la consecuencia de lo que ustedes van a tener por este trabajo duro, las habilidades que están desarrollando y sobre todo la mentalidad. Me encanta que sigan leyendo, que sigan estudiando, que les esté yendo súper bien. Y de verdad, gracias por este espacio porque saco grandes lecciones. Yo creo y me veo reflejada en ustedes que si de pronto hubiera hecho muchas cosas diferentes a esa edad, hoy tendría resultados distintos, pero también exhorto a la gente a que sepa que nunca es tarde para empezar y que lo importante es siempre tener el empeño de no compararse con otros, sino escribir tú mismo tu proceso. De verdad los felicito porque me encanta escuchar que tengan todo tan claro y me encanta poder traer a nuestra audiencia, digamos que una energía y un enfoque diferente de ver que sí se puede y de ver que no es la edad lo que marca la diferencia, sino la mentalidad. Y bueno, definitivamente los felicito porque escucharlos hablar me conectó muchísimo desde las ganas que tienen y esa necesidad y ese deseo de salir adelante. Estoy segura que les va a ir súper bien y pues gracias por haber estado aquí. No sé, Juli, si quieres complementar el resumen o si ustedes quieren decir algo más. No, yo creo que ha sido un episodio súper enriquecedor. Les vamos a seguir los pasos para que en un par de meses nos vuelvan a contar cómo va Apnova. Y yo creo que el mensaje es ese, ¿no? El mensaje es no esperar a tener todos los semáforos en verde ni ver el final del camino para atreverte a dar el primer paso, sino bueno, ir poniendo los ladrillos a medida que la casita se va construyendo. Y creo que ese factor del que hablaban de ingenuidad los impulsó y yo creo que uno a veces tiene que lanzarse ya, sin analizar tanto. Creo que esa es como la fortaleza que ellos tuvieron y bueno, han sabido responder a lo que los clientes les han pedido, han sabido ser responsables, han actuado a pesar del miedo, porque me imagino que ha habido momentos en los que han dicho, mi madre, ¿qué hacemos ahora? Y eso no los ha tumbado, los ha obligado, mírelos, les ha obligado como a buscar ellos tendrán en la cabeza cosas que no nos han contado, pero habrá momentos en que, mejor dicho, se les quemaron las galletas y aún así tuvieron como ver cómo las resolvían. Así que muchas gracias, chicos, por habernos dado este espacio. Creo que ha sido un episodio súper enriquecedor y seguramente más adelante los volveremos a buscar para que nos cuenten cómo van. Súper, muchas gracias a ustedes.